Buenas tardes o buenas noches, profesor, depende de qué hora vea este video. Mi nombre es Camilo Mala y voy a exponer mi tema, el cual es el lóbulo temporal. Empezamos. El lóbulo temporal es una de las estructuras más relevantes y primordiales de la corteza cerebral y por consiguiente también es una de las más estudiadas en las neurociencias. Tanta es la magnitud de este mismo que no se puede comprender el funcionamiento del sistema nervioso central sin saber, aunque sea un poco, de esta importante pieza. Cabe resaltar aquí que el lóbulo temporal es la segunda estructura más grande de la corteza cerebral. Ok, entonces, ¿dónde está el lóbulo temporal? Para poder situar el lóbulo temporal, debemos visualizar el lateral inferior del encéfalo, cuya área está vista a la altura de los oídos. Por aquí. Se separa el lóbulo parietal por la cisura de Silvio. Aunque más específicamente por la región superior, el lóbulo temporal limita con el lóbulo parietal. En cambio, por la región posterior limita al lóbulo parietal, en cambio por la región posterior limita el lóbulo occipital y por la región anterior el lóbulo frontal. Es, para muchos biólogos, una de las partes más nuevas del cerebro y de hecho solo aparece para los vertebrados. Ok, este mismo y como todas las regiones del cerebro, no es una estructura aislada anatómicamente. Trabaja en conjunto con las demás regiones del cerebro y se podría decir que es una estructura muy dinámica, sensible y en constante interacción con los sentidos y nuestro entorno. Ok, algunos datos extra que yo puedo dar es que de hecho estamos ante el lóbulo cerebral que más conexiones posee con el sistema límbico y más adelante en mi exposición voy a explicar el porqué de esto y por tanto tiene una gran responsabilidad en un gran número de procesos relacionados con nuestras emociones y memoria. Ok, hay que tener en cuenta que si hay dos lóbulos temporales y en cada uno de estos un hemisferio cerebral respectivamente. Esta consideración resulta relevante ya que algunas de las funciones de este lóbulo se localizan en la mayoría de las personas en un hemisferio en específico. Sin embargo, cuando a causa de alteraciones neurológicas una parte del lóbulo temporal deja de funcionar, estas pueden llegar a ser realizadas total o parcialmente por su homólogo del hemisferio opuesto. O sea, se pueden ayudar entre sí si alguna de estas falla. Funciones del lóbulo temporal. Ok, entonces, ¿en qué funciones está implicado el lóbulo temporal? Y aquí les voy a tratar de redactar 6 de las más destacadas a continuación. El primero sería el reconocimiento de caras y objetos. Tal como lo muestra en esta imagen, esta función se localiza en la corteza visual del lóbulo temporal. Esta corteza nos permite categorizar los diferentes estímulos visuales que se presentan en el entorno. Ok, la segunda sería la regulación de las emociones. La principal área relacionada con la regulación de las emociones en el lóbulo temporal es la área de asociación del sistema límbico. Esta área además nos permite acoplar la información de otras áreas con las experiencias afectivas que vamos viviendo. Ok, el desarrollo del lenguaje. La principal estructura del lóbulo temporal que forma parte en el desarrollo del lenguaje es el giro supramarginal, una estructura pequeña localizada en el área sensitiva terciaria. Ok, la cuarta sería que esta tiene un papel clave en la audición. En este lóbulo se encuentra la corteza auditiva primaria, encargada de procesar la información auditiva. Siendo así, cuando se escucha música o se escucha hablar a alguien, esta región es la encargada de cifrar la información. En otras palabras, recibe y procesa información procedente de los oídos. La quinta sería la ejecución de la memoria. Tiene un papel fundamental en la memoria auditiva, pero también en otras, especialmente en el hipocampo, ha de recalcar. De la misma manera, el lóbulo temporal tiene un papel clave en la memoria declarativa. En otras palabras, el recuerdo consciente de vivencias. Concretamente desarrollada esta función el lóbulo temporal medial, formado por las siguientes estructuras: región hipocampal, corteza perirenal, corteza entorrinal y corteza parahipocampal. Estas estructuras, además, se conectan con la corteza cerebral, permitiendo así los procesos de memoria. Entonces, la 6 y última, el establecimiento del equilibrio corporal. Tal cual como su nombre lo dice, es una de las funciones que se relaciona al lóbulo temporal en la regulación y el establecimiento del equilibrio corporal. Además, el equilibrio también se relaciona con estructuras propias del oído. Ok, aquí agrego una séptima que sería otros procesos psicológicos que el lóbulo temporal posee, que este implica en procesos de motivación, así como en la regulación de emociones o estados como el de la ira, la ansiedad o el placer.
Ok, entonces llegamos al punto de la anatomía y voy a describir primero la corteza auditiva. La primera pieza del lóbulo temporal sería la corteza auditiva. En el lóbulo temporal se encuentran las cortezas auditivas primaria, secundaria y asociativa. Estas zonas del cerebro son las encargadas de percibir los sonidos, realizar la codificación, descodificación e interpretación de la información auditiva, siendo un elemento indispensable para la supervivencia y la comunicación. Aquí muestro una imagen donde levemente se puede apreciar dónde está la corteza auditiva primaria y secundaria, en estos puntos acá recalcados, y acá se muestra un poco más grande. Ok, entonces la secundaria, bueno, la segunda pieza de este lóbulo temporal sería el área de Wernicke. Dentro del área auditiva secundaria del hemisferio cerebral dominante, siendo este generalmente el izquierdo para la mayoría de la población, se puede encontrar el área de Wernicke. Esta área es la principal encargada de la comprensión del lenguaje, permitiendo la comunicación verbal entre individuos. Sin embargo, la producción del lenguaje se da en otra área conocida como el área de Broca, situada en la corteza frontal. Aquí otro gráfico donde se puede evidenciar dónde está el área de Wernicke. Entonces la tercera sería el giro angular. Esta área resulta de especial relevancia debido a que es la que permite la lectoescritura. En ella se asocia la información visual con la auditiva, permitiendo asignar cada grafema con su correspondiente fonema y haciendo posible que se produzca un cambio en el tipo de datos con los que se trabaja el cerebro de imágenes a sonidos con un componente simbólico. Aquí nuevamente demuestro dónde está el giro angular. En este caso sería esta parte de aquí, la coloreada. Pasando al siguiente pieza. Giro supramarginal. Esta forma parte del área sensitiva terciaria. Este giro participa en el reconocimiento táctil, además de participar en el lenguaje. Gracias a ella somos capaces de reconocer el relieve de letras mediante los dedos y asociarlas a sonidos. Aquí tengo un gráfico que especifica más, que engloba más a las partes ya mencionadas y las coloca en sus respectivos lugares. En este caso el giro supramarginal estaría acá arriba el de color amarillo. Ok, entonces el temporal medial. Esta área que engloba la región hipocampal y varias cortezas relevantes participa en la memoria y reconocimiento, procesando la información y ayudando a pasar de memoria a corto plazo a memoria a largo plazo. El hemisferio izquierdo se encarga de la información de tipo verbal, mientras que en el derecho se almacenan patrones visuales. En esta área del lóbulo temporal donde aparecen las primeras lesiones del Alzheimer, produciendo así su sintomatología inicial. Aquí nuevamente demuestro dónde está el temporal medial, aquí en el medio, y por arriba obviamente el superior y el inferior. El área de asociación parieto-temporo-occipital. Se trata de un área de asociación que se encarga de integrar la percepción visual, auditiva y somática. Entre otras muchas funciones de gran relevancia, destaca su participación en la percepción y atención al espacio, pudiendo causar su lesión al padecimiento de una heminegligencia, que esto lo veremos más adelante en los diversos síndromes o afecciones que se puede tener este lóbulo temporal. El área de asociación parieto-temporo-occipital se encuentra aquí en este gráfico. Área de asociación del sistema límbico. Esta pieza se encarga de dotar de información emocional a las percepciones, integrando emoción y percepción. Participa también en la memoria y aprendizaje. Asimismo, otras investigaciones han reflejado que también tiene que ver en la regulación de la conducta sexual y en el mantenimiento de la estabilidad emocional. Esta parte del lóbulo temporal integra procesos mentales vinculados a las emociones y permite que nuestras vivencias dejen una huella en nosotros, que va más allá de lo que uno puede explicar con las palabras. Esta área de asociación de sistema límbico se encuentra aquí frente al área de asociación parieto-occipital temporal, que sería la parte anterior. Ok, los trastornos derivados de lesiones en el temporal. Entonces, todas las áreas que hemos visto son de gran importancia para el correcto funcionamiento del organismo humano y en general de los lóbulos temporales. Sin embargo, no es infrecuente que se produzcan algunos inconvenientes, accidentes, enfermaciones o alteraciones que pueden provocar un mal funcionamiento de alguno de ellos. Ok, entonces empezamos con lo que sería la sordera cortical. Este trastorno supone la pérdida total de la facultad auditiva, a pesar de que los órganos sensoriales funcionan correctamente.
Es decir, la información auditiva llega a los órganos perceptivos, pero no llega a ser procesada por el cerebro, lo cual se pierde la percepción del sonido por completo. Esta alteración produce por la destrucción de las cortezas auditivas primaria y secundaria o las vías nerviosas que acceden a ellas de ambos hemisferios. Ok, la hemiacusia. La hemiacusia. Al igual que con la sordera, esta afectación se produce por la destrucción de la corteza auditiva, primaria y secundaria, con la diferencia que esta destrucción solo se ha dado en un hemisferio. De este modo se entiende que se puede perder por completo la audición del oído opuesto al hemisferio que se ha dado la lesión, pero dado que las cortezas auditivas del otro hemisferio siguen estando funcionales, la audición es posible, pero por el otro oído. La prosopagnosia. En los casos de prosopagnosia, el afectado pierde la capacidad de reconocer caras, incluso de seres más queridos. El reconocimiento de personas ha de darse por otras vías de procesamiento del cerebro. Claro, cuando se da esta prosopagnosia. Esta alteración está causada por lesiones en el bilateral de la zona temporo-occipital. Aquí pongo un cuadro de personas que capaz el afectado de prosopagnosia reconoce tal vez a sus padres, sus hermanos, sus tíos, y él solamente ve caras en blanco y no sabe reconocer quién es quién. Entonces, la heminegligencia. Este caso ya anteriormente mencionado es causado por la afectación del área de asociación parieto-temporo-occipital. Este trastorno supone la dificultad para orientarse, actuar o responder a estímulos que ocurren en el lado opuesto, respecto al hemisferio lesionado. La atención hacia ese hemicampo perceptivo cesa, pero si bien la propia persona puede moverse de modo a que los estímulos que se pierden queden al alcance del campo perceptivo funcional, suele aparecer junto a este una anosognosia, que es el desconocimiento de la existencia de una alteración. Y aquí, antes de pasar a la siguiente, he puesto un dibujo de lo que podría ser los efectos de alguien afectado por heminegligencia, el cual sería un dibujo pero con total falta de percepción del orden. Ok, las afasias. Se entienden como afasias los trastornos del lenguaje debidos a una lesión cerebral. Los efectos varían según la localización de la lesión y cuando ésta afecta al lóbulo temporal hay ciertos síntomas característicos. Aquí algunos, empezando con las afasias que son producidas por una lesión en el temporal de Wernicke. Estas se destacan porque cuando se lesiona, cuando lesiona la parte de Wernicke, supone una pérdida o dificultad en la comprensión verbal y la repetición. En otros casos sería la anómica, la cual se define por la pérdida o dificultad para encontrar el nombre de las cosas producidas por lesiones en áreas asociativas temporo-parieto-occipitales, o la sensorial transcortical, en la que hay dificultades en la comprensión pero no en la repetición, siendo producto de lesiones en áreas asociativas temporo-parieto-occipitales. Ok, y aquí más o menos pongo una imagen de lo que podría ser alguien afectado por las afasias, que tiene dificultades con el lenguaje que usualmente las personas corrientes usamos. Entonces, la sexta sería la amnesia anterrógrada. Ese trastorno supone la incapacidad para grabar en la memoria material nuevo, es decir, se imposibilita que el paciente pueda recuperar, sea de incapacidad permanente o temporal, a decir, la información declarativa de la actividad realizada tras la lesión. Esa alteración es producida por lesión en el lóbulo temporal medial, especialmente en el hipocampo. Lesiones en el hemisferio izquierdo afectarán a la información verbal, mientras que en el derecho la afectación tendrá que ser por vías no verbales. Y aquí obviamente pongo una imagen de alguien que no recuerda o es incapaz de grabar nuevo material en su memoria. Y la séptima sería el síndrome de Kluver-Bucy. Se trata de un trastorno muy frecuente en demencias como el Alzheimer, y esta afectación se caracteriza por la presencia de mansedumbre, pasividad, hiperoralidad, dificultades de atención sostenida y desaparición del miedo e hipersexualidad. Se da ante lesiones del temporal medial a nivel bilateral. Y aquí por último he puesto una imagen donde se ve
casi explícitamente cómo sería, en pocas palabras, bueno, a rasgos generales, el síndrome de Kluver-Bucy. Cuando no controlas el deseo de comer y tener sexo. Ok, muchas gracias, profesor.